Tengo 93 años, y durante los últimos 12 años he vivido completamente solo. Mi esposa Margaret murió cuando yo tenía 81. Llevábamos casados 56 años, y de repente me encontré en esta casa que habíamos compartido durante décadas. Pero ahora estaba vacía, solo yo, y al principio pensé que me volvería loco. Pensé que la soledad me mataría, y casi lo hace. Los primeros 6 meses fueron los más oscuros de mi vida, más oscuros que la guerra, más oscuros que cualquier cosa que había experimentado, porque cuando estás solo a los 81, cuando todos tus amigos están muertos o en hogares de ancianos, cuando tus hijos tienen sus propias vidas ocupadas a 1000 kilómetros de distancia, la soledad no es solo estar solo, es un peso físico, es algo que te aplasta, que te consume, y quiero decirte lo que he aprendido en estos 12 años, porque la soledad es algo que todos enfrentaremos eventualmente. Si vives lo suficiente, si no mueres joven en algún accidente, eventualmente estarás solo, tus padres morirán, tu pareja morirá, tus amigos morirán. Y necesitas saber cómo sobrevivir eso, porque yo casi no lo hice. Pero ahora, 12 años después, he aprendido cosas sobre la soledad que nadie te dice, cosas que cambiaron todo. La primera cosa que aprendí sobre la soledad es que hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo, y entender esa diferencia me salvó la vida, porque durante los primeros 6 meses después de que Margaret murió, yo estaba solo y me sentía solo. Y esa combinación casi me destruye. Pero luego algo cambió. Me di cuenta de que estar solo es una circunstancia, es un hecho. Es simplemente que no hay otra persona físicamente presente. Pero sentirse solo es una elección. Es cómo interpretas ese estado. Y sé que suena como un juego mental, como algo que un terapeuta te diría. Pero es verdad. Yo elegí dejar de sentirme solo incluso cuando estaba solo. Elegí ver mi soledad, no como abandono, sino como libertad, no como rechazo, sino como oportunidad. Y eso no significa que no extrañe a Margaret cada día. Lo hago. Extraño su voz, extraño su risa, extraño tener a alguien con quien compartir el café de la mañana, pero aprendí que puedo extrañarla y aún así estar bien. Puedo estar solo sin estar roto. Y esa fue la primera gran lección. La segunda cosa que aprendí es que la soledad te muestra quién eres realmente. Porque cuando estás solo, cuando no hay nadie mirándote, cuando no hay nadie a quien impresionar o complacer, todas las máscaras se caen. Todos los personajes que has interpretado durante tu vida, el esposo bueno, el trabajador duro, el hombre fuerte, todos esos roles desaparecen, y te quedas con solo tú. Y eso puede ser aterrador, porque tal vez no te gusta lo que encuentras. Yo pasé 56 años siendo el esposo de Margaret. Pasé 40 años siendo empleado de una empresa. Pasé décadas siendo padre, abuelo, amigo, vecino. Y cuando todo eso se fue, cuando estaba solo en esta casa sin nadie para quien ser algo, tuve que preguntarme, ¿quién soy yo realmente cuando no soy nada para nadie más? Y la respuesta me tomó años encontrarla, pero finalmente me di cuenta de que soy la persona que elige levantarse cada mañana, aunque nadie esté mirando. Soy la persona que hace su cama aunque nadie la vea. Soy la persona que cocina una comida decente aunque esté comiendo solo. Soy la persona que encuentra razones para seguir vivo aunque nadie me necesite. Y eso, descubrir eso, fue liberador de una manera que no puedo explicar completamente. La tercera cosa que aprendí es que la soledad te obliga a convertirte en tu propio mejor amigo. Y sé que suena cursi, pero es literal. Cuando estás solo tanto como yo he estado, tienes que aprender a disfrutar tu propia compañía. Tienes que aprender a hablar contigo mismo sin volverte loco. Yo tengo conversaciones conmigo mismo todo el tiempo, no en voz alta como un loco, pero en mi mente. Me pregunto cosas, me respondo, debato conmigo mismo, me hago reír con mis propios pensamientos. Y al principio me sentía patético haciendo esto. Pensaba, esto es lo que sucede cuando envejeces solo, te vuelves raro. Pero luego me di cuenta de que no. Esto es lo que sucede cuando te conoces a ti mismo lo suficientemente bien como para ser buena compañía para ti mismo. Y mucha gente nunca llega ahí. Mucha gente pasa toda su vida necesitando a otros para sentirse completos, para sentirse entretenidos, para sentirse validados, y cuando se quedan solos, no saben qué hacer consigo mismos. Pero yo aprendí que puedo ser interesante para mí mismo, puedo disfrutar mis propios pensamientos,
Puedo ser mi propia conversación, y eso es una habilidad, es algo que practicas, y es algo que todos deberían aprender, porque eventualmente, todos estaremos solos. La cuarta cosa que aprendí es que la soledad amplifica todo, lo bueno y lo malo. Cuando estás solo, tus pensamientos se vuelven más fuertes, tus emociones se vuelven más intensas, tus hábitos se vuelven más evidentes. Si tienes depresión, la soledad la hará peor. Si tienes ansiedad, la soledad la alimentará. Si tienes malos hábitos, la soledad los reforzará porque no hay nadie ahí para controlarte, nadie para decir, tal vez no deberías tomar esa tercera copa, o tal vez deberías levantarte de la cama. Pero aquí está lo importante. También amplifica las cosas buenas. Si tienes disciplina, la soledad la fortalece. Si tienes paz interior, la soledad la profundiza. Si tienes pasiones o hobbies, la soledad te da tiempo ilimitado para perseguirlos. Así que la soledad no es inherentemente buena o mala, es un amplificador. Toma lo que eres y lo hace más. Y eso significa que si vas a estar solo, necesitas trabajar en ser el tipo de persona que vale la pena amplificar. Necesitas desarrollar buenos hábitos, buenas prácticas mentales, buenas formas de pasar el tiempo, porque si no lo haces, la soledad te devorará. La quinta cosa que aprendí es que la soledad te enseña el verdadero valor de la conexión humana, porque cuando la tienes todo el tiempo, cuando estás rodeado de gente, es fácil darla por sentado, es fácil ser descortés con el cajero, ignorar a tu vecino, cancelar planes con amigos, pero cuando has estado solo durante semanas, cuando la única conversación que has tenido es contigo mismo, incluso las interacciones más pequeñas se vuelven preciosas. Yo tengo un vecino que viene a revisar cómo estoy una vez a la semana, solo 5 minutos, solo, hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y esos 5 minutos son el punto culminante de mi semana. Yo tengo un cartero que siempre tiene una palabra amable. Yo tengo una caja en el supermercado donde siempre voy porque la cajera me sonríe y pregunta cómo está el clima. Y estas pequeñas interacciones, estas migajas de conexión humana, se vuelven todo cuando estás solo, y me he dado cuenta de que probablemente pasé décadas ignorando estas pequeñas oportunidades de conexión. Probablemente fui cortante con cajeros, probablemente ni siquiera noté a mis vecinos, pero ahora cada sonrisa, cada palabra amable, cada pequeño momento de reconocimiento de otro ser humano es un regalo, y desearía haber apreciado eso cuando tenía más de ellos. La sexta cosa que aprendí es que la soledad revela cuánto de tu identidad estaba atada a otras personas. Y perder eso es como una pequeña muerte. Yo era el esposo de Margaret, y cuando ella murió, esa parte de mí murió también. Yo era el padre que mis hijos llamaban para consejo, pero ahora ellos tienen sus propias vidas y rara vez llaman. Yo era el vecino que organizaba barbacoas, pero ahora estoy demasiado viejo y solo para hacer eso. Todos estos roles que definían quién era yo, todos se fueron, y tuve que reconstruir una identidad desde cero a los 81 años. Tuve que descubrir quién era yo cuando no era el esposo de alguien, el padre de alguien, el amigo de alguien. Y eso fue aterrador. Pero también fue una oportunidad de ser algo nuevo, de definirme a mí mismo por mí mismo en lugar de por mis relaciones con otros. Y sé que esto suena como algo positivo, pero la verdad es que fue brutal, fue doloroso. Fue como perder mi piel y tener que crecer una nueva. Pero al otro lado de ese dolor, encontré algo sólido, encontré un yo que no depende de nadie más para existir. La séptima cosa que aprendí es que la soledad te da claridad. Cuando no estás constantemente interactuando con otros, cuando no estás navegando dinámicas sociales, cuando no estás preocupándote por lo que otros piensan, tu mente se calma, y en ese silencio, puedes ver las cosas más claramente, puedes pensar más profundamente, puedes entender tu vida de maneras que no puedes cuando estás en el ruido constante de la vida social. Yo he llegado a entender cosas sobre mi matrimonio, sobre mi carrera, sobre mis elecciones de vida, sentado solo en mi sala a las 3 de la mañana, cuando no puedo dormir. He llegado a conclusiones, he hecho paces con errores, he perdonado a personas que no sabía que necesitaba perdonar. Y todo esto sucedió porque la soledad me dio el espacio para pensar, para realmente pensar, sin distracciones, sin interrupciones, solo yo y mis pensamientos. Y aunque eso a veces es doloroso,
doloroso, también es valioso, porque cuántas personas llegan al final de sus vidas sin nunca haberse sentado en silencio consigo mismos lo suficiente como para entender sus propias vidas. Cuántas personas mueren sin saber realmente quiénes fueron o qué significó todo. Yo al menos tendré esa claridad, y la soledad me la dio. La octava cosa que aprendí es que la soledad no es el fin del mundo, y esto suena obvio, pero cuando estás en el medio de ella, cuando acabas de perder a alguien y la casa está vacía y el silencio es ensordecedor, se siente como el fin del mundo, se siente como que no puedes sobrevivir esto, pero puedes, yo lo hice. He sobrevivido 12 años de soledad que pensé que me matarían. Y sí, ha sido duro. Algunos días son insoportables. Algunos días me siento más solo de lo que pensé que era posible sentir. Pero aquí está la cosa. Esos días pasan. La soledad viene en olas. A veces es abrumadora y a veces es solo un ruido de fondo. Y aprendes a navegar esas olas. Aprendes que cuando la ola grande viene, solo tienes que aguantar. Solo tienes que sobrevivir ese día. Y luego el siguiente día será mejor. Tal vez solo un poco mejor, pero mejor. Y eventualmente las olas se vuelven más manejables. Nunca desaparecen completamente. Todavía tengo días malos, incluso después de 12 años, pero ya no tengo miedo de ellos, porque sé que no me matarán, sé que puedo sobrevivirlos. Y finalmente, la novena cosa que aprendí, y esta es la más importante, es que la soledad te enseña que estar solo no significa que no importas. Durante el primer año después de que Margaret murió, yo pensaba, ¿cuál es el punto? Nadie me necesita, nadie nota si estoy aquí o no, podría morir mañana y probablemente pasarían semanas antes de que alguien se diera cuenta, y ese pensamiento casi me mata, literalmente. Consideré terminar con todo porque sentía que no había razón para seguir, pero luego me di cuenta de algo. Mi valor no viene de ser necesitado por otros. Mi vida no tiene significado porque alguien más necesite que tenga significado. Yo importo porque estoy aquí, porque estoy vivo. Porque cada día que elijo levantarme y seguir adelante es un acto de coraje, es un acto de desafío contra el vacío, y tal vez nadie lo ve, tal vez nadie lo aprecia, pero yo lo sé, y eso es suficiente. Yo sé que desperté hoy, yo sé que hice mi cama, yo sé que leí un libro, yo sé que alimenté a los pájaros en mi jardín, yo sé que existí hoy, y eso importa, incluso si nadie más lo sabe, importa porque yo lo sé, y esa autovalidación, ese reconocimiento de mi propia existencia independiente de cualquier otra persona, es lo que me ha mantenido vivo estos 12 años. Tengo 93 años, vivo solo, y no voy a mentirte y decir que es fácil. No lo es. Algunos días es brutal. Algunos días el silencio es tan fuerte que siento que me está aplastando. Algunos días extraño tanto a Margaret que me duele físicamente, pero aquí está lo que quiero que sepas. Si alguna vez te encuentras solo, si pierdes a tu pareja o tus amigos se van, o simplemente te encuentras aislado por cualquier razón, puedes sobrevivir esto. No solo sobrevivir, sino encontrar significado en ello, encontrar lecciones en ello, encontrar una versión de ti mismo que no sabías que existía, porque la soledad, aunque es dura, también es honesta, te muestra quién eres realmente, te obliga a enfrentarte a ti mismo, y si puedes hacer eso, si puedes sentarte en esa soledad, y no huir de ella, sino aprender de ella, saldrás más fuerte, más claro, más completo de lo que jamás has sido. Y sí, seguirás extrañando a las personas que perdiste, seguirás deseando que estuvieran aquí, pero también descubrirás que eres suficiente, que siempre fuiste suficiente, incluso solo.